Por favor, rapidito abra su Biblia en 1 Corintios 10, versículo 6. Y hay una razón por la cual todo lo que está escrito en la Biblia está ahí, amén. Nada está ahí porque al escritor se le olvidó quitarlo, no. Todo está ahí porque Dios así lo quiso, tuvo Él a bien hacerlo de esa forma, amén. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos avanzando en nuestro estudio bíblico del libro de Éxodo y ha sido toda una bendición para nosotros. Y hoy también vamos a continuar. Pero antes quiero que leamos rápidamente 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice la Escritura? Mas estas cosas, ¿qué? Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Y es que en los primeros versículos el apóstol Pablo hace mención y referencia al pueblo que estuvo en el desierto cuando Moisés los guiaba. Entonces, a la iglesia de Corintio les estaba explicando la razón del por qué quedó todo ahí plasmado. Quedó como ejemplo para nosotros. Todo lo que está escrito ahí está como ejemplo para nosotros. Tanto lo bueno que alguien hizo, ver las promesas, la bendición de Dios, pero también cuando alguien se alejó de Dios y todas las consecuencias han quedado ahí para ejemplo de nosotros. Esa es la razón por la cual lo que está en la Escritura está ahí. Esa es la razón que han quedado para nosotros como ejemplo. Por eso dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Amén. Y en base a ese texto, hoy quiero hablarles, vamos a ir rápidamente al capítulo 32 del libro de Éxodo. Es un capítulo extenso, pero lo voy a dividir porque hay muchas cosas bien importantes para nosotros en este capítulo, el capítulo 32. Si se da cuenta ahí en su Biblia, si tiene su Biblia física, probablemente también su Biblia digital pueda tenerlo. Lleva un encabezado al principio. ¿Alguien puede leer cómo dice ese encabezado del capítulo 32? El becerro de oro, ¿sí? Eso dice el Éxodo 32, el becerro de oro, ¿sí? Y entonces se centra en el momento en que Israel fabricó ese becerro de oro, amén. Por eso hoy quiero compartirles el mensaje que se llama ¿qué origina la idolatría? El mensaje de hoy se llama ¿qué origina la idolatría? Amén. Entonces entendemos que cuando Dios le da a Moisés, le dice que no se hará ídolos, ¿verdad? Entonces entendemos que la idolatría es fabricar o construirse o hacerse un ídolo, ¿sí? Y un ídolo, vamos a ver en esta lección qué es y por qué comienza o dónde comienza la idolatría. Porque probablemente hay personas que no se han dado cuenta que tienen ídolos en sus corazones. Y precisamente todas estas cosas quedaron para nosotros como ejemplo, ¿sí? Y que veamos dónde comienza o por qué se origina la idolatría. Amén. Así que vamos a leer el primer versículo del capítulo 32. Dice la Escritura, viendo el pueblo que Moisés, ¿qué hacía? Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos ¿qué? Que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Amén. Entonces vamos a ver dónde o cuál es la causa que origina la idolatría, ¿sí? Recuerden que Moisés, cuando estuvo en el monte Sinaí, estuvo ¿cuántos días? 40 días y
40 noches. Durante ese tiempo, el pueblo quedó probablemente a cargo de Aarón y otros hombres, porque cuando empezó, recién leíamos cuando sube Moisés, el único que lo acompaña es Josué, y él les dice, si tienen algún problema, ahí está Aarón, ahí está Hur, para que resuelvan cualquier situación que se pudiera presentar. Pero cuando empieza el capítulo 32, nos dice lo siguiente: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. Dios tenía un propósito maravilloso por la tardanza de Moisés y muy pronto terminaría. Había una razón por la cual Moisés todavía estaba demorando. Amén. ¿Sí? Sin embargo, debido a que el pueblo no podía ver la razón de la demora, permitieron que les hiciera tropezar. Dice que ellos, viendo que Moisés tardaba, ¿sí? Ellos sabían que Moisés había subido a encontrarse con Dios, a recibir algo de Dios. Pero dice la palabra que ellos, al ver que él no venía, ¿sí?, ellos entraron en una impaciencia, y esta impaciencia los hizo a ellos tropezar, ¿sí? Recuerde que, ¿cuál fue el pecado que hizo que Saúl fuese desechado? La impaciencia. Entonces, la impaciencia es un precursor de la idolatría. La impaciencia en nuestra vida es un precursor a la idolatría. Y no me refiero a la idolatría de imágenes, de estatuas, sino de lo que estaremos viendo conforme vamos avanzando en la enseñanza. Y la impaciencia hizo que el pueblo tropezara. La forma en que nosotros manejamos los retrasos ordenados por Dios es una buena medida de nuestra madurez espiritual. La manera en cómo nosotros manejamos los retrasos de Dios en nuestra vida reflejan nuestra madurez espiritual, ¿sí? Una persona madura espiritualmente, por lo regular, es una persona que espera pacientemente en el Señor. David dijo, pacientemente esperé a Jehová. Una persona inmadura espiritualmente, la impaciencia gobernará su vida, ¿sí? Y la forma en que nosotros manejamos estos retrasos, lo que tú estés esperando de Dios, la forma en la que tú estés manejando el que aún no se manifieste la promesa por lo que estás orando, refleja tu madurez espiritual, ¿sí? Algo quizás tú estás pidiendo, algo has estado buscando de parte de Dios y al parecer esto todavía no se manifiesta, pero la forma en la que ustedes y yo manejamos estos retrasos reflejan nuestra madurez espiritual. ¿Me explico? Algunos comentaristas han explicado que el pecado del becerro de oro fue precisamente la falta de paciencia, ¿sí? Porque dice en el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos ¿qué? Dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó en la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido, ¿sí? Entonces ellos les pidieron que le hicieran unos dioses, ¿sí? La impaciencia los llevó a hacer una petición, ¿sí? Y hay algunos comentaristas que explican que el pecado de hacer el becerro de oro fue precisamente la falta de impaciencia, y se lo voy a tratar de explicar. En el hebreo, la palabra que se ocupa para becerro es la palabra egel, que significa becerro, significa toro. Pero esta palabra está relacionada con esta otra palabra, agalá.
y esta otra palabra, estas dos comparten raíz en su palabra, ¿sí? Y esta otra palabra significa rapidez o velocidad, ¿sí? Significa rápidamente, muy pronto. El texto nos enseña que el pueblo se impacientó ante la tardanza de Moisés. La razón por la cual ellos fabricaron un Dios no es porque duraran de Jehová, sino porque estaban impacientes por no ver a Moisés. Eso fue. Muchas veces, y voy a ir poco a poco al punto. Muchas veces, cuando alguien no ve la respuesta de Dios, se impacienta. Y eso lo puede llevar a buscar cómo fabricarse un ídolo. Algo que lo pueda sacar, algo que esa persona necesita. Cuando no ve una respuesta de Dios, la impaciencia puede provocar que alguien busque algo más. Por eso ellos dijeron: levántate, haznos dioses. ¿Sí? Esta frase nos delata algo más grave que la falta de impaciencia. ¿Sí? También es una falta de humildad, porque en Génesis vemos que Dios hizo al hombre, ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero ahora el hombre pretendía crear un Dios. Ahora el hombre quería construir o hacerse un Dios. ¿Me explico? Entonces, ahora ellos estaban pidiendo hacerse un Dios. Y lea conmigo el versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad ¿qué? Los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Sí? Mire que Aarón les pidió que trajeran, ¿verdad? Oro para poder hacer el becerro. Pero lo más curioso es que primero lo que le pide, ¿qué es lo que le pide? ¿Qué es lo que le pide en el versículo 2? No tengan miedo, léalo. De vuestros hijos. ¿Qué eran los zarcillos? ¿Alguien sabe lo que es un zarcillo? Un arete. Ahora, ¿por qué Aarón le pide primero que traigan los aretes? Hay una razón, porque yo le digo que nada en la Biblia está simple y sencillamente porque esté. Y es que la palabra zarcillo también comparte raíz con la palabra egel, y es la palabra agil, que también significa pendiente o zarcilla. Comparten la misma raíz. En otras palabras, ¿cómo fue que pecó Eva? ¿Cómo empezó pecando Eva? ¿Cómo? Escuchando. Y lo que te lleva a la impaciencia precisamente es escuchar esas voces. El becerro de oro fue producto de la impaciencia de escuchar esas voces. ¿Me explico? Y ahora vamos a ir al siguiente punto. ¿Sí? El origen de la idolatría. Hay una causa, la impaciencia. La impaciencia, si nosotros prestamos nuestros oídos a las voces que van a procurar, que nos van a empujar a impacientarnos, eso nos puede llevar a nosotros a construir un ídolo. Y usted va a decir, pero ¿qué ídolo, pastor? Vamos al siguiente punto. Amén.
Entonces estamos viendo que el origen del becerro de oro, el origen de la idolatría en ese momento del pueblo de Israel y el origen de la idolatría en muchos es la impaciencia. Número 2, la falta de carácter aviva la idolatría. La falta de carácter aviva la idolatría. El versículo 2 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, ¿qué hizo? Apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio, ¿qué? Forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, ¿estos son qué? Tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire que Aarón pudo haberles dicho no, pero Aarón, en vez de oponerse, probablemente no lo hizo porque vio a la multitud que era mucha. Estamos hablando de más de 1 millón de personas, acostumbradas a ver imágenes. Recuerden que vivían en Gosén, cerca de la tierra de Egipto, y Egipto era una cultura dada a la idolatría. Tenían diferentes tipos de dioses y cada uno de esos dioses tenían una cabeza de animal. Entonces ellos acostumbraban a esto. Probablemente más de, 1,000 personas se acercaron a Aarón y lo presionaron para que él les pudiera hacer un ídolo, ¿sí? Entonces, probablemente Aarón y la gente, los líderes, se sintieron intimidados. Y es que la falta de carácter provocará que seamos vencidos por lo malo. La falta de carácter, el no saber decir no, provocará que seamos vencidos por el mal, ¿sí? Por eso Aarón accedió y fabricó un ídolo en forma de becerro de oro. Luego les dijo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Así dice el versículo 4 al final. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, ¿sí? Mire que el pueblo de Israel, a pesar de lo que habían visto, ¿sí? A pesar de que ellos habían visto el poder de Dios en Egipto, a pesar de que ellos habían visto cómo Dios abrió el mar para que pasaran en seco, a pesar de que vieron cómo Dios les envió maná, ¿sí? Cómo Dios les envió cordonices, ¿sí? Ellos sentían, a pesar de todo lo que habían visto, ellos sentían la necesidad que algo los guiara. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice, es que vemos que este Moisés que nos sacó, no sabemos qué le haya pasado y nosotros necesitamos que alguien nos guíe. Esa es la razón, amén. Ellos creían que la seguridad solo podía encontrarse en lo que veían en el mundo físico, ¿sí? De hecho, esto es parte de nuestra naturaleza humana, sentir seguridad en el mundo físico, ¿sí? El suelo que pisamos, el techo que tenemos, ¿sí? Puede ser muy reconfortante. Llegamos a encontrar comodidad en cosas físicas, como por ejemplo, tener una casa nueva, un carro nuevo, comprar unos zapatos nuevos, algo nuevo. Eso nos hace sentirnos a veces seguros. Y voy al punto, ¿sí? Le otorgamos a estas cosas un significado y como resultado nos sentimos seguros cuando estas están en nuestra vida y nos sentimos inseguros cuando nos faltan. Mire que el pueblo de Israel se sentía inseguro porque no veían a Moisés. Al no ver a Moisés, al ver que él no bajaba, al ver que estaba tardando y que ellos sentían la necesidad de ver a alguien que los guiara, porque ellos atribuían a Moisés el que los hubiera sacado de Egipto. Por eso dice, este Moisés que nos sacó de Egipto. No decían Dios que usó a Moisés, no. Ellos sentían la seguridad porque veían a la figura de
Moisés, cuando dejaron de verlo, es cuando empezaron a impacientarse y trataron de sustituir la figura de Moisés por un becerro, un ídolo. Lo mismo pasa con nosotros. A veces somos impacientes porque no vemos lo que Dios ha prometido. No vemos aquellas cosas que nos hacen sentir bien. Y cuando no vemos que Dios está obrando, el ser humano, el creyente, busca algo que lo haga sentirse bien, que lo haga sentirse seguro. ¿Sí? No, la impaciencia provoca el movernos de la voluntad de Dios. ¿Sí? Desde nuestra perspectiva actual es fácil decir que ellos no tenían nada de qué preocuparse, que ellos con un poco de paciencia y fe se hubieran dado cuenta de que todo estaría bien en el momento correcto. Sin embargo, nosotros luchamos con esta misma conciencia y continuamos creando becerros de oro para nosotros mismos. Cuando nosotros somos impacientes, cuando nosotros no vemos a Dios actuar, nosotros creamos nuestros becerros de oro. Si yo estoy orando por provisión económica y Dios no me bendice y en vez de buscar su rostro, busco un trabajo doble, eso para mí se está convirtiendo en un becerro de oro. ¿Por qué? Porque no veo a Dios actuar y yo necesito sentirme seguro. ¿Me entiende? Como yo no veo que Dios actúa, entonces yo tengo que hacer algo. Recuerden que Saúl hizo lo mismo. Saúl, al ver que el pueblo se le desertaba, él hizo algo que no le correspondía, porque él quería sentirse seguro. Si Dios no lo hace, entonces lo voy a hacer yo. Y entonces cada persona crea o construye su propio becerro de oro. Cuando empieza a manejar las cosas a su manera, cuando empieza a solucionar las cosas conforme a lo que piensa que es correcto. Está construyendo su propio becerro de oro porque no ve que Dios venga prontamente a darle la respuesta. Entonces busca cómo fabricar un becerro de oro. Y eso lo está llevando a la idolatría. ¿Sí? Es muy fácil colocar nuestra fe en el mundo físico. ¿Sí? Pero fíjese, obtenemos un falso sentido de seguridad a partir de las cosas, imaginando que nuestras vidas serán mejores cuando seamos dueños de una casa bonita, por ejemplo, cuando seamos dueños de nuestros propios carros, cuando tengamos suficiente dinero, ¿sí? Ya sea de manera consciente o inconsciente, tenemos la tendencia a buscar plenitud en cosas físicas. ¿Sí? El pueblo lo que estaba buscando es sentir seguridad. No sentían seguridad porque no estaban viendo a Moisés. Y recuerde que todo es por la impaciencia, porque ellos decían, al ver que Moisés tardaba en descender, ellos dijeron, no sabemos qué le haya pasado a Moisés. Y como necesitemos que alguien nos guíe, como necesitemos sentirnos seguros, porque estamos acostumbrados a ver las cosas físicas, entonces, ¿sabes qué? A los dioses. ¿Sí? Y es que eso precisamente, hay personas que crean sus propios becerros de oro. Imagínate una persona que está pidiendo por un trabajo. No tiene trabajo en este momento y está orando, pero ve que Dios demora y le ofrecen un trabajo lejos y dice, pues es que mi familia necesita comer y pues si no, pues lo voy a tener que tomar aunque eso perjudique a tu familia. ¿Por qué? Porque nosotros habitualmente buscamos sentirnos seguros y eso hace que nosotros
fabriquemos nuestros propios becerros de oro. ¿Me explico? ¿Sí? Ellos no veían a Moisés. Y ellos empezaron a buscar cómo sentirse seguros. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía, a veces probablemente nosotros no nos hemos dado cuenta que quizás también hemos fabricado nuestros propios becerros de oro cuando no hemos visto que Dios se mueva y nosotros hacemos algo por la impaciencia. ¿Sí? Por sentirnos seguros. Estamos fabricando nuestros propios becerros de oro para que nos hagan sentir seguros. Sí. Porque aunque hemos visto a Dios y aunque hemos visto que hace cosas grandes, como en este momento no responde como que queremos, nosotros buscamos cómo sentirnos seguros. Nosotros buscamos cómo sentirnos confiados. Si ellos dijeron, necesitamos tener algo, ver algo, que sepamos que por lo menos está ahí y que nos guíe. Eso fue lo que les llevó a fabricar el becerro de oro. No que estuvieran despreciando a Dios. Ellos querían sustituir a Moisés porque ellos dijeron, este varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó y todavía nos queda camino y necesitamos nosotros confiar en algo. Y por eso necesitamos que nos guíe. Y por eso digo que la falta de carácter aviva la idolatría. Porque se necesita carácter para esperar en Dios. Y no correr a fabricar ídolos. ¿Sí? Lo podemos ver cuando hay personas que, por ejemplo, se desesperan en alguna relación y se aventuran, se precipitan en una relación con alguien, luego están viviendo un caos en su vida. ¿Por qué? Porque se precipitaron y la falta de carácter aviva la idolatría. El no saber decir no, voy a esperar, no me voy a mover. Es que en estos tiempos sé que no es fácil, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios, ¿sí? Por eso es bien importante que nosotros podamos entender realmente qué es idolatría. Sí, no es solamente que la adoración de imágenes, de estatuas, sino de todo aquello que te hace sentirte seguro, pero no es Dios. ¿Sí? ¿Qué te hace sentir seguro? Tu trabajo probablemente, tu cuenta bancaria, tu casa, te desvives por el negocio. Porque dicen, no, pues que de aquí como, de aquí esto, de aquí el otro, pero sin darnos cuenta lo estamos haciendo de eso un becerro de oro. ¿Me explico? Entonces, un ídolo es todo aquello que sustituye a Dios en nuestro corazón. Y ahorita vamos a ir un poco más. Número 3, no son muchos puntos los que hoy voy a hablar. Son pocos, amén. Entonces, número 3, una adoración impía e inmoral. Versículo 5 y versículo 6. Y viendo esto, Aarón, ¿qué hizo? Delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Y al día siguiente, ¿qué hicieron? Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Dice que Aarón dijo, y viendo esto Aarón, o sea, viendo la aceptación del pueblo, Aarón edificó un altar delante del becerro. El altar, como nosotros estamos viendo, el altar era para ofrecer holocaustos, ofrenda a Dios. En otras palabras, Aarón había también consecuentado darle adoración a este becerro de oro. Amén. Sí, este segundo paso de Aarón fue peor. El primero, pues lo fabricó, pero el segundo, el poner, el honrar
el santificar al ídolo, ¿sí?, con un sacrificio, lo hizo que esto fuera todavía peor, ¿sí? Él hizo al becerro y luego le hizo un altar para adorarlo, ¿sí? Hay quienes ponen su ídolo a la par de Dios, incluso por encima de Él, ¿sí? Al único que le estaban quemando en ese momento ofrendas había sido a Dios. Pero cuando Aarón pone un altar, le queman, ¿sí?, y lo honra y lo santifica, ¿sí? Y entonces hay quienes, cuando se fabrican un ídolo, a este ídolo le dan también el mismo lugar o incluso un lugar mayor que a Dios. ¿Me entiende? Hay personas, hay cristianos que tienen diversos ídolos y que se desviven por esos ídolos y que le dan mayor honra a esos ídolos y que viven más para esos ídolos que para Dios. Puede ser un pasatiempo, puede ser un trabajo, puede ser un negocio, puede ser una relación, puede ser una persona. ¿Me explico? Que lo ponen, yo conozco, es lamentable y a mí me entristece y a la vez me enoja cuando escucho a personas que me dicen: ay, pastor, es que yo no puedo ir a la iglesia porque resulta que sea el esposo o la esposa. Es que, pues como él no va a la iglesia y fíjese que ese día me invita a comer y ni de modos que yo lo desprecie, pues es mi marido. Es su ídolo, porque le está dando un lugar mayor que a Dios. Y aunque derrame lágrimas y llore, su misma idolatría le va a impedir ver la mano de Dios hasta que se quebrante y hasta que se doblegue ante el Señor. Pero no tan solo una persona. Conozco a personas que están atadas al negocio y no pueden dejar el negocio por buscar a Dios. Han hecho del negocio su ídolo. Se desviven, lo honran. Pueden quizás pasar todo un día completo en el negocio, pero no pueden pasar ni 10 minutos orando. Y es increíble que no se den cuenta. No tienen una imagen ahí, pero tienen ahí un ídolo. Es que no puedo cerrar el negocio, pastor, no puedo dejar el negocio porque pues de ahí vivo. Sí, porque eso te da tu seguridad. Tu seguridad no viene de Dios, tu seguridad tú la estás obteniendo de ahí, de tu ídolo. ¿Me entiendes? Eso es lo que te hace sentirse. Cuando el ídolo ese va mal, ahí sí buscas a Dios. Cuando el ídolo no te sirve para nada, buscas a Dios. Pero cuando el ídolo parece que todo va bien, le das honra, le sacrificas al ídolo, le inviertes tu tiempo, le inviertes tu fuerza. ¿Me explico? Porque eso nos hace sentirnos seguros. Recuerden que hoy es día de enseñanza, de instrucción. Y es importante abordar estos temas. ¿Sí? Entonces dice que Aarón dijo: mañana será fiesta para Jehová. Dice, esto muestra que la creación del becerro y la adoración a él no era un rechazo consciente a Jehová, ¿sí? Probablemente pensaban que ellos podían dar honor a Jehová a través del becerro de oro. O sea, pensaban que ellos podían darle honra a Jehová a través del becerro de oro. Hay personas que piensan que porque ofrendan y diezman, de esa manera honran a Jehová. No es así. ¿Me explico? Y hay gente que eso es como si mitigara. Saben que no están bien, saben que eso que no es correcto. Pero tratan,
pero pues voy a ayudar en la obra, voy a dar dinero, voy a hacer que a través de mi becerro de oro yo pueda adorar a Dios. No, a Dios hay que darle la adoración completa. ¿Sí? Eso es bien importante que nosotros podamos comprender. Por eso es que este punto se llama una adoración impía e inmoral. ¿Sí? Vamos a ir más adelante, vamos a ir viendo, ¿sí? Aarón no quitó a Jehová, él añadió el becerro, ¿sí? Aarón no dijo, hey, vamos a dejar de seguir a Dios, no. Él dijo, vamos a adorar a Dios, pero añadamos el becerro. ¿Me explico? O sea, y fíjese que Jesús dijo, no se pueden servir a dos señores, o se queda bien con uno, o se queda. Solamente podemos y debemos tener un solo Señor en nuestra vida. Uno solo que sea el todo en nosotros. Que sea nuestra plenitud, nuestra confianza. ¿Sí? Que Él sea nuestro refugio. No se puede, no se debe. ¿Sí? Créame que hay muchas personas que no se han dado cuenta que tienen ídolos en sus corazones. ¿Sí? Su ídolo de muchos es la pereza. No pueden salir de la pereza. Es que estoy cansado y no puedo ir hoy al culto. Tengo mucho sueño. Su ídolo es la pereza. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí? Le invierten más tiempo durmiendo. Su ídolo son las redes sociales. ¿Sí? Su ídolo es el pasatiempo. ¿Sí? Es que hay diferentes tipos de ídolos. ¿Sí? El jugar, esto, aquello, lo otro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay personas que no se han dado cuenta. ¿Sí? Su ídolo es el trabajo. El trabajo los tiene atados, no pueden soltar el trabajo. ¿Sí? Se están gastando. No se han percatado ¿qué pasaría si pierden el trabajo? ¿Dónde estaría su confianza? El pueblo de Israel estaba seguro y confiado mientras vieron a Moisés. Pero cuando dejaron de verlo, se impacientaron y empezaron a construir y fabricar ídolos. Y es que muchas veces nosotros decimos, ¿cuántos tienen fe? Amén. Porque lo tenemos todo y porque como tenemos cosas y vemos lo que tenemos, estamos seguros. Pero cuando esas cosas se te empiezan a quitar, es ahí donde realmente se va a ver en quién estamos realmente confiando. ¿Sí? Porque no es lo mismo decir si tengo fe cuando todo va bien que cuando todo va mal. ¿Sí? No es lo mismo. Fíjese, versículo 6. Voy a prender las luces, por favor. Gracias. Versículo 6, ¿qué dice? Y al día siguiente madrugaron. ¿Y qué más? Y presentaron. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Sí? Ellos sirvieron a su ídolo con entusiasmo, energía y sacrificio personal. ¿Sí? Las personas suelen encontrar la manera de levantarse temprano, de tener tiempo, de invertir economía para las cosas que realmente consideran importantes para ellos. ¿Sí? Esto muestra que se está dispuesto a dar su tiempo, su sueño y su dinero al servicio de ese ídolo. Escuche. Dice que al otro día, después de que hicieron el becerro, al otro día, ¿qué hicieron? O sea, se levantaron. Y hay personas que por el ídolo que tienen, madrugan, invierten su tiempo, invierten su dinero, se entregan. Pero pregúnteme si hacen lo mismo por la presencia de Dios. No lo hacen. Por el negocio se desviven.
invierten tiempo. No importa si amanecen, pero por la presencia de Dios no lo hacen. Hay personas que por un pasatiempo se levantan, por hacer ejercicio madrugan, por ponerse fitness. Amén. Pero no así para la presencia de Dios. Pueden llegar, si les piden estar en el trabajo 3 horas antes, pueden llegar 3 horas antes, pero si tienen que llegar media hora temprano a la iglesia, no llegan. No tiene, ¿por qué? Porque se desviven por los ídolos que tienen. Aunque no tengan una figura de yeso, ya tienen un ídolo en la mente, ya tienen un ídolo en el corazón, y por ese ídolo están dando su vida, están dando su tiempo, están dando su dinero, y no se percatan que la idolatría es abominable, es aborrecible a los ojos de Dios. Esa es una verdad. Sí. Y sé que gracias a Dios ustedes no son así, amén. Pero hay personas que tienen sus ídolos dentro de las iglesias. Y sé que este mensaje, si se predica un domingo, a más de uno le iba a incomodar, porque se iba a sentir atacado o ofendido. Pero es que la verdad golpea. Pero la verdad trae libertad. ¿Sí? La verdad hace libre, la verdad nos evita ir en un sentido equivocado, ¿sí? Imagínese un joven estudiando que se la pasa horas haciendo tarea, horas escribiendo, pero no tiene la misma devoción por Dios. No tiene un tiempo para leer, no tiene un tiempo para orar. Es que tengo que sacar mis estudios porque de ahí voy a vivir, sí, porque es tu ídolo. Eso te hace sentirte seguro, te hace sentirte segura. Ese es el origen de la idolatría, algo que te hace, que lo ves. Esa es la necesidad de los hombres de construir ídolos, ver algo que los haga sentirse seguros. Esa es la idolatría. El ver algo que me haga sentirme seguro, que me haga sentirme pleno, que me haga sentirme bien. ¿Sí? Entonces, al otro día dice que ellos madrugaron. ¿Sí? ¿Cómo es posible que para un ídolo sí se tenga esa misma disposición, pero para esperar en Dios no se tenga esa misma determinación? Y hoy en día mucha gente está viviendo así. Yo conozco a personas que podrían estar hoy aquí, pero no están porque no quieren, no porque no puedan, porque no quieren. Porque a veces yo me los he topado o he visto lo que andan haciendo y digo, ¿cómo es posible que para eso sí tienen tiempo, pero para buscar el rostro de Dios no tienen? ¿Sabe? Porque todas esas cosas son sus ídolos, y por sus ídolos sí tienen tiempo. Para sus ídolos sí pueden levantarse. Para sus ídolos sí pueden hacer un espacio. Para sus ídolos sí pueden hacer aquello que para Dios no pueden. ¿Me explico? Eso, ¿cómo es posible que alguien se pueda presentar a adorar a Dios teniendo un ídolo al cual le está dando más que a Dios? ¿Cómo es posible que alguien quiera ofrecer holocausto, sacrificio de alabanza a Dios, teniendo un ídolo al cual le da la misma honra que a Dios o aún mayor que a Dios? Eso es algo para pensar. Versículo 6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo ¿a qué? A comer y a beber. Y se levantó ¿se levantó qué? ¿Usted qué entiende por regocijarse? Alegrarse. Alegrarse.
Pero fíjese, dice, y se levantó a regocijarse. Esta es una manera elegante de hablar de la grave inmoralidad entre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el verbo que se ocupa para regocijarse es un verbo que no solamente quiere decir burlarse, reírse, deshonrar, sino también tiene que ver con acariciarse, ¿sí?, con hacer juegos precursores a la relación sexual. En otras palabras, hubo inmoralidad sexual en ese momento. No es que, se alegraron y todo bien. No, hicieron cosas inmorales, orgías. Y volvemos, la impaciencia llevó al deseo de construir un ídolo. Cuando tuvieron el ídolo ocupó un lugar que le correspondía a Dios. Y después ese ídolo los llevó a hacer cosas deshonrosas ante Dios. ¿Sí? Cuando alguien le da a un ídolo un lugar mayor que a Dios o igual a Dios, se encontrará haciendo cosas por ese ídolo que no imaginó hacer. ¿Sí? Menos de 2 meses antes, el pueblo de Israel había escuchado la voz de Dios de forma audible. ¿Sí? Pero aun cuando vivieron esta gran experiencia, sus corazones no cambiaron. ¿Sí? Hizo que ellos desearan un Dios menos demandante, porque Dios los estaba demandando a la santidad. Pero ellos quisieron, busquémonos un Dios que no sea tan exigente, que no sea un Dios tan demandante. ¿Sí? Pareciera imposible que Israel cayera tan bajo después de esta experiencia, después de todo lo que había vivido, pero cayó. ¿Sí? Muchos, con tal de conseguir lo que desean, harán cosas desenfrenadas por ese ídolo, como mentir, robar, defraudar, entre otras cosas, por ese ídolo. ¿Sí? Ese ídolo los puede llevar a hacer cosas como mentir. Yo les compartí el domingo y parece chusco, pero escuche. Conocí a una mujer que por obtener un programa del gobierno de dinero, siendo ella una mujer cristiana, no de 1 año, no de 2 años, por lo menos ya cerca de 20 años. No le estoy hablando de una persona que recién se convirtió, sino por lo menos tiene arribita de 20 años, de que asiste a una iglesia cristiana. Cuando ella tuvo la necesidad, ella tenía esposo, tuvo la necesidad de obtener ese apoyo de gobierno. Para obtenerlo, tenía que poner ahí que era o madre soltera o viuda. Entonces ella dijo, no, pues voy a poner que soy viuda. Mintió, porque el dinero le daba a ella seguridad. Como vio que Dios no obraba, buscó cómo hacer su propio ídolo, algo que le diera seguridad. Ese ídolo le llevó a mentir, a hacer algo que Dios no aprueba. Dios no ama la mentira. Ahora esa mujer no tiene esposo y está igual o peor que antes. ¿Por qué? Porque un ídolo va a llevar a hacer cosas que no son honrosas a Dios. ¿Sí? Hay quienes pueden robar, mentir, ¿sí?, defraudar por ese ídolo. ¿Sí? Imagínate que un hermano, una hermana, no, pastor, no fui a la iglesia porque es que me sentía mal, pero el ídolo del cónyuge le dijo, no, mejor vámonos al río. Ese ídolo le está llevando a mentir. ¿Se da cuenta? ¿Cómo, hasta dónde llega? Y no es necesario decir, es una imagen, una estatua.
sino aquello que le hemos dado un lugar, aquello que nos da esa seguridad, ¿sí? Realmente yo he conocido a gente que tiene incluso negocio, pero yo conozco a unos hermanos de años. Tiene como 7 años que los conozco a ellos, 7 años, creo, 7, 8 años. Pero ellos son cristianos de hace más de 30 años, pero tienen un negocio. Y en su negocio venden cervezas, venden cigarros, siendo gente que por lo menos tiene 30 años. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si no vendo eso, no va a entrar dinero. ¿Por qué? El negocio es su ídolo. El negocio les da su seguridad. Y por eso ídolo hacen cosas desenfrenadas contra Dios. ¿Sí? Entonces, así como esos, hay muchísimos ejemplos, mis amados hermanos. Entonces, nosotros debemos examinar nuestro corazón, ¿sí? Para ver que nosotros estemos realmente limpios de toda idolatría, ¿sí? Nosotros, incluso los pastores, deben de ver que el ministerio no ocupe un lugar mayor que Dios. ¿Sí? Hay ministros, hay pastores que solamente se la pasan haciendo videos en TikTok y todo, y no tienen tiempo para buscar a Dios. ¿Sí? Hay pastores que buscan las iglesias más grandes para que los inviten a predicar y hacen cualquier cosa por dinero. ¿Sí? Tienen un ídolo también. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos examinar nuestro corazón, ¿sí? Entonces, vemos que estos se levantaron de madrugada, se levantaron muy temprano, ¿sí? Quemaron ofrendas, holocaustos, pero también hicieron cosas inmorales. El ídolo los llevó a hacer eso. Y era un ídolo que no hablaba. Ahora imagínense si hubiera hablado ese ídolo. ¿Sí? Ese ídolo manifestó lo que había en ellos. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de examinarnos, ¿sí? Ver en nosotros que no tengamos absolutamente ningún ídolo, ¿sí? Que toda tu adoración sea para el Señor. No estoy diciendo que no cuides el trabajo, que no cuides tu relación, tu matrimonio, tus hijos, no. Pero cada uno de ellos debe ocupar el lugar que le corresponde. Ninguno de estos es mayor que Dios. ¿Sí? Desvívete por Dios y desvívete por tu casa. Ese es el orden, ¿me entiendes? Pero si te desvives más por otras cosas y menos por Dios, eso entonces se ha convertido en un ídolo. ¿Sí? Entonces debemos examinar, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, entendemos entonces lo que es la idolatría y cómo se origina, ¿sí? Para que no seamos idólatras en nuestros corazones. Debemos pedirle perdón a Dios si en algún momento, sin percatarnos, hemos caído en la idolatría. Con mucha honestidad decirle, Padre, yo no sabía, no estaba consciente, pero ahora que lo veo de esa manera, perdóname. Perdóname si en algún momento hice de esto un ídolo. Tú eres mi confianza, tú eres el que me da seguridad, ¿sí? Y límpiame y quítalo de mí, ¿sí? Entonces, ese es el origen de la idolatría, viene por la impaciencia. Fue la impaciencia del pueblo. Vieron que no bajaba Moisés, vieron que se había tardado ya más. Y así, no sé por lo que estés orando, pero probablemente no estás viendo la respuesta. Y a lo mejor quieres hacer las cosas a tu manera y forzar que las cosas ocurran. No. No construyas un ídolo. Espera en Dios. No vaya a ser que te prives de ver la gloria de Dios. La razón por la cual Saúl fue desechado fue la impaciencia. El pecado fue más grave de David.
Pero David se arrepintió, pero Saúl se impacientó y no se arrepintió. Se apresuró. Entonces, mis amados hermanos, la impaciencia es un precursor. No permitas que la impaciencia te gane, porque te puede llevar a fabricar tus propios ídolos, lo que te hace sentir seguro. Sí. Y el único que te debe hacer sentir seguro es Dios. Aun cuando no lo veas, aun cuando no lo sientes, y aun cuando todo esté turbulento, tú debes de seguir confiando en Dios. ¿Me explico? Que tu seguridad sea Dios. ¿Sí? Él sea tu todo, por Él tú vivas, respires, te muevas. ¿Sí? Entonces debemos de hacer de Dios nuestro refugio, nuestra fortaleza. ¿Me entiendes? Y no caer en el pecado de la idolatría. ¿Sí? Así que yo les invito a que se pongan sobre sus pies en esta tarde. Damos gracias a Dios. Espero que haya yo sido claro, y si algo no pude ser claro, podemos platicarlo al final. Pero también recuerde pedirle mucha sabiduría a Dios para que podamos crecer cada vez más en su palabra. Recuerde que